Buenas tardes, yo soy el misionero Jeff Haas, estoy aquí con el hermano René. Hermano, ¿puede dar tu nombre completo, por favor? Yo me llamo René Taseo Ramos. Estamos en el pueblo de Puerto Suárez, en la frontera con Brasil, aquí en Bolivia. Y hermano, ¿puede decirme algo de lo que conoce del principio de la obra misionera aquí en esta zona? Es un agrado recordar de aquellos hombres que venían sembrando la palabra de Dios. Dios le había encomendado a este misionero Jorge Jaime de formar un colegio muy importante. Él la formó, ese colegio. Bueno, venían alumnos, inclusive de Beni venían ahí. De Santa Cruz no se diga. Era copado gente, muchachos de Santa Cruz. Entre ellos había un Enrique Paniagua, que eso es Filtrine. Inclusive aquí, en Puerto Suárez, tenemos ex alumnos. Ahorita acabo de ver, por ejemplo, en nuestra iglesia ahorita, hija de esas mujeres que estudiaron en Santiago de Chiquita, he visto yo ahora. Luego formó él el Instituto Teológico, el único instituto yo creo que había en la provincia, no había más. Igual que misioneros, eran los primeros que llegaron, para mí fueron los primeros que llegaron en la provincia, no digo departamento, en la provincia. Hacía el recorrido de Santiago a Santo Corazón, ahí tenían ellos un servicio, tenían un servicio. Y cómo esos hombres eran bien recibidos. Ellos hacían sus viajes evangelísticos de Santo Corazón, de Santiago de Chiquito a Santo Corazón. Pero yo digo, en vez de esas épocas, cómo esos hombres trabajaron, hicieron, a pesar de tanta cosa. Después del colegio que tenía, y puso el seminario, tenía su ganadería, Jorge Jaime, para consumo del mismo colegio. Mataba vacas gordas, novillos gordos, para el consumo del colegio de Tartera. Ahí tocaba las campanas, Alicia tocaba su campana cantando un coro. Lo hacía nota ahí en la tan. ¿Y cuántos alumnos había en el colegio? Llegaba a 200 y tantos. Ok. Era grande. Pero como ese colegio. En el instituto solamente fue Luis Bravo y unas misioneras americanas. No había boliviano. Solamente esos dos. El boliviano, el único era Luis. El resto eran todos americanos. Especialmente damas. No eran ni varones. Habíamos mencionado también algunos viajes para comunicar o ponerse en contacto con los hebreos. ¿Cuándo por fin contactaron a ellos o pudieron encontrar este misionero hizo casi centenares de viajes. Se metió a los montes, no solamente 2 ni 3, harto. ¿Cuál misionero? Jaime Dum. Que fue el único, fue el primero y el último. Primero era inútil, primero medio charló, primero medio paró y así, varios viajes. Hasta que coincidió llegó el día que charlaron mismo, de verdad, y se dieron. ¿Y usted es miembro de la iglesia aquí en Puerto Suárez? Sí. ¿La iglesia evangélica Puerto Suárez es la primera en Puerto Suárez o había otro? Había. Porque hay algunos. Porque ahí lo tenemos la Nueva Testamentaria. Sí, ok. Claro. Esto fue antes. Y ahí lo tenemos la iglesia bautista. Fue antes. Esas dos iglesias nomás. ¿Y cuán grande es el pueblo de Puerto Suárez? ¿Cuánta gente hay aquí? Más o menos son unas 15.000 a 7.000 habitantes.
¿Y cuántas iglesias evangélicas hay? ¿sabes? Ahorita ya. ¿Hay harta? Hay harta. Ahora hay mucho. Hay. Qué bien. Lo que le acabé de decir ahora, todo el mundo hoy en día quiere ser protagonista de la palabra de Dios, pero la mayor parte no lo son ilusiones. Quieren ser. Hay muchos oidores, pero no hacedores. No hacedores. Eso, entonces tenemos harto trabajo todavía para hacer. Hay mucho. Hay mucho. Yeah. Bueno, por encuentro ahí quedamos. Yeah. Muy bien, gracias. Gracias. Okay.